Seguimos con invitaciones de lujo, invitación especial, conversatorio, personajes y maestros. Este juego aprender. La institución educativa Villaflora, el proyecto Bitácoras y su emisora Villaflora nos invitan a este conversatorio, personajes y maestros. No faltes. Villaflora Radio, en línea contigo. 10 de la mañana en punto. Bienvenidos a esta transmisión en directo, en vivo y en directo, podemos decirlo así, con estos invitados de lujo, con las personas que nos acompañan a través de ievillafloraradio.com. Recuerden, yo soy Óscar Alejandro Rincón Carvajal, director artístico, por llamarlo de alguna manera, en este proyecto de emisora radial escolar institucional, gracias a la dirección de nuestro señor rector Carlos Alberto Mazo Loaiza, quien está también comprometido con este proyecto. Hoy jueves 17 de junio, 10 de la mañana en punto, iniciamos presentando los invitados maravillosos. Voy con la invitada número 1 de la casa. Hablo de la doctora Liliana del Valle, quien nos acompaña hasta ahora para el conversatorio, para hablar entre maestros. Qué rico estar a esta hora y sobre todo con el decano de la Universidad de Antioquia, el doctor Wilson, que también nos acompaña. Pero usted, Liliana, bienvenida. Primero le doy la palabra para que salude al panel, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Buenos días, bienvenida. Buenos días para todos y todas. Un saludo muy especial a nuestro decano Wilson Bolívar por aceptar la invitación a este espacio y a todas las personas que hoy nos acompañan. Bienvenido, decano. Gracias, profesora Liliana, muy amable. Y no es un orgullo para nosotros, Liliana. Qué pena, yo hago el preámbulo de este diálogo y cómo va a ser la dinámica también, la charla que vamos a tener directamente en este maravilloso espacio, en un día como el de hoy, que nos acompañan a través de esta herramienta de nuestra emisora ievillafloraradio.com. Doctor Wilson Antonio Bolívar, ¿qué tal? Bienvenido, decano de la Universidad de Antioquia. Nos enorgullece mucho tenerlo en nuestra institución y que esta plataforma virtual nos ayude también a través de esta conexión. Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a la profesora Liliana, profesora también de nuestra facultad, de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, y pues también orgullosamente compañera mía de cohorte de doctorado. Ambos nos formamos en la misma cohorte doctoral, entonces compañeros de muchas discusiones académicas. Y a toda la comunidad de la institución y del sector que nos acompañan, a mis colegas profesores y profesoras que diariamente están desarrollando una serie de actividades que nos convocan a mejorar la educación de nuestro departamento, de nuestro país. Ahora más que nunca es claro la pertinencia y la importancia que tiene la labor del maestro. Esta pandemia nos mostró eso. Entonces es un gusto compartir con mis compañeros, mis colegas.
Y para darle un saludo muy especial a quienes están en el escenario, además de los oyentes, como le digo, la audiencia que siempre está en ievillafloraradio.com, emisora institucional de la institución educativa Villaflora. Saludo a Carolina Prada, que está en este escenario, a Gladys Vaquero Páez, a María Cristina Bendaño, igualmente a Marta Tangarife, Marta Pinzón, Estela Rivera, y quienes están entrando a la sala, de realmente una alegría poder compartir esta maravillosa experiencia que vamos a tener. Marta Pinzón, que ya creo que también habíamos tenido la posibilidad de enviarle un saludo, Eugenia Ramírez. Pues sin más preámbulos, los dejo a ustedes para que entremos en materia a hablar de lo que más nos apasiona en tiempos de pandemia, en tiempos reales ya, porque la pandemia sigue, pero la realidad es otra en cuanto a la vida dinámica y las instituciones educativas como hoy en día pues se reflejan en este escenario que nos ha puesto, reitero, desde el 2020 en marzo que se decretó la pandemia mundial. Liliana, adelante, usted con nuestro invitado, el doctor Wilson Antonio Bolívar, usted tiene toda la palabra y estaremos acá interlocutando y en lo que respecta a este maravilloso diálogo que vamos a tener. Liliana, adelante, la escuchamos. Muchas gracias. Iniciamos entonces este espacio. Quisiera traer la polifonía de voces de nuestros niños y niñas de la institución, donde se refleja la cotidianidad y las diversas expresiones que juntos estamos viviendo desde hace un año ya. Me permito entonces leerles algunos fragmentos y en este sentido, decano, le iré haciendo algunas preguntas relacionadas con la polifonía de voces de nuestros niños y niñas. Buenos días, niños y niñas. Buenos días, profe. Profe, perdón por interrumpir. Soy Susana Sepúlveda. ¿Cuándo vamos a volver a la escuela? Se le perdieron las llaves del salón. Yo extraño abrazarla y jugar con mis amiguitos. Yo quiero volver a estudiar de verdad. Susana, buenos días. Cuando los profes estemos vacunados, creo que podremos regresar. Yo tengo las llaves listas para que juntas podamos abrir el salón nuevamente. Profe, yo extraño el colegio y los juguetes y el parque y muchas cosas más. Profe, buenos días. Perdón por interrumpir. Soy Lucía Posada Acevedo, pero tiene el micrófono apagado. Muchas gracias, Lucía. Decano, estas son algunas de las voces que hemos recogido a lo largo del proceso educativo mediado por las TIC. ¿Qué opina usted de estas percepciones de los niños y las niñas con respecto a las interacciones? Muchas gracias, Liliana. Bueno, inicialmente yo creo que yo quisiera plantear algo que efectivamente se ha dado en diversos escenarios y espacios y que creo que mis colegas, algunas de ellas conocidas acá, a las que les envío un saludo muy afectuoso, porque además he tenido la oportunidad de conversar con ustedes acerca de algunos de estos temas. Miren, una situación que se dio es que en medio de toda esta tragedia, porque es una tragedia, las pérdidas que hemos tenido de colegas, yo quedaba impresionado. Ayer hablaba justo con algunos de nuestros amigos de Adida, del CEID, nos decía que se ha dado varios de nuestros colegas del magisterio que han fallecido por el COVID-19. Y frente a esta situación, que es una tragedia, hay que encontrar algo que me parece a mí que es, en medio de toda esta cosa tan triste, algo que es positivo. Y es que nos llevó a valorar enormemente nuestros espacios escolares, nuestros espacios donde realizamos las interacciones.
Yo lo he planteado en otros escenarios y he dicho que esta pandemia se constituyó en un gran laboratorio para muchas cosas. Tuvimos transformaciones en el campo de lo laboral, se pudo evidenciar que se podían hacer muchas cosas desde el trabajo en casa o desde el teletrabajo. Se pudo evidenciar que o se empoderó y se fortaleció el comercio electrónico y muchas otras formas de hacer las cosas. También nos llevó a que como ese gran espacio de experimentación, nosotros los maestros tuviéramos que reinventarnos, ser muy creativos y plantear unos escenarios en los que nos tuvimos que arriesgar. A veces muchos de nosotros no lo habíamos hecho porque en general el maestro ha privilegiado la palabra. El gesto también es un elemento muy importante de comunicación. Yo recuerdo, hay una tesis doctoral muy bonita de la profesora Teresita Ospina, donde habla de los gestos y todo lo que es la comunicación corporal como forma de enseñanza en los espacios escolares. O sea, nosotros educamos con esto, la palabra, nuestros gestos, nuestras actitudes, y vernos ahora mediados por una presencialidad, que eso es otra cosa que es importante aclarar. Vernos a través de una videoconferencia no es educación virtual. La educación virtual es otra cosa. La educación virtual es un espacio de total autonomía donde las personas desarrollan sus habilidades y sus capacidades en torno a encontrarse con el mundo de la academia, con el mundo de los conceptos, del conocimiento, pero de una manera muy autónoma y donde se han dispuesto una serie de contenidos que electrónicamente se disponen en un espacio concebido para ese escenario y con unas condiciones específicas. Aquí lo que se dio en la mayoría de los casos, y no por decirlo en todos, es que nos vimos abocados a una presencialidad en la que había una mediación por videoconferencia. Y eso, pero eso implicó también que nos pudiéramos dar cuenta de que es muy importante que si bien nos podíamos seguir viendo en algunos casos, que si bien seguíamos escuchándonos y que sobre todo seguíamos teniendo una parte muy activa de la palabra, los maestros, como lo decía hace unos momentos, siempre hemos estado muy dados a la oralidad, a la palabra, a conversar, a hablar. Además, eso es una tradición propia de la escuela. Sócrates sus disertaciones con sus estudiantes era precisamente dialogando, conversando. La tradición medieval, la tradición contemporánea sigue siendo de una presencia muy importante de la palabra. Pero resulta que, como les decía, y por eso hablaba también hace unos momentos, el encontrarnos en los gestos, nos hacen falta esos gestos, nos hacen falta esas miradas de asombro de nuestros niños y niñas, nos hace falta esa posibilidad que tienen de maravillarse con las cosas que les contamos. Nos hace falta el abrazo cariñoso que muchos de nuestros niños y niñas pequeños nos dan a la entrada de la escuela. Sus ocurrencias, su capacidad que tienen de mirar el mundo con asombro. Ahora, esa es una situación que también nos pasa con nuestros estudiantes de grado 10º, 11, 8º, 9º. Es el espacio de la interacción. Un poco para empezar a concretar, lo que les quiero decir es que si bien fue muy importante el que nos hubiésemos arriesgado como maestros y maestras a utilizar estas herramientas, y creo que eso tiene que seguir. Nosotros tenemos que seguir potenciando todos estos recursos tecnológicos porque los niños y niñas están en un mundo enriquecido con estos elementos. Nosotros no podemos darle la espalda al mundo de la sociedad, pero lo que nos mostró la pandemia es que necesitamos estar en un espacio de encuentro. Necesitamos la escuela porque es el espacio de la socialización.
es el espacio de la formación ciudadana y política, entendida como la posibilidad de interacción, de construir acuerdos, de conversar con el otro, de hablar entre las personas, en construir acuerdos para empoderar su trabajo. De hecho, aquí en este espacio veo a una de mis colegas, que la profesora Marta Pinzón, que elaboró un trabajo maravilloso. Yo cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme a públicos, les comento de ese trabajo que a mí siempre me ha encantado, y es el museo, un museo de los niños, pero lo lindo de esto es que los niños lo gestionaron. Los niños hacían, a pesar de ser muy pequeños, eran niños de 5 años, tuvieron esas oportunidades de empezar a gestionar ellos mismos esa posibilidad, y eso ya implicaba establecer unas reglas, establecer unos acuerdos. Hay parte de la formación ciudadana de los niños y niñas, y esto muy difícilmente lo pudiéramos haber hecho en un espacio como este. Y vuelvo y repito, no estoy diciendo que abandonemos estos espacios una vez podamos ir lentamente retomando a la nueva normalidad, porque también es cierto, mis queridas colegas y profesoras y profesores, no vamos a volver al mundo que conocimos. Va a ser muy difícil que lo hagamos, y si lo hacemos no aprendimos nada. Y no aprendimos nada porque efectivamente es importante, y valoro y creo que tenemos que estar en los espacios del aula de clase, porque ya nos demostró que es el escenario para la formación política ciudadana, para la interacción, para la construcción de normas, para la socialización, para la construcción de los afectos, para el encuentro, para las miradas, la afectividad que nos hace tanta falta en la sociedad. Además, es claro que, y todas ustedes mejor que yo, posiblemente lo conocen mejor, saben que la escuela es el espacio de acogida. Muchos de nuestros niños a veces no tienen todo ese cariño y ese afecto que brinda una maestra amorosa, un maestro amoroso que le pregunta: ¿cómo estás? ¿Cómo te fue ayer? ¿Cómo acabaste de pasar la tarde? ¿Cómo acabaste de pasar la noche? ¿Estás bien? Es ese valor tan enorme que tiene la presencia del maestro en el aula de clase como sujeto que está estableciendo unas afectividades con otro sujeto. Ese tipo de elementos son invaluables en la escuela. Yo lo discutía con otros de mis colegas y me causaba, y volviendo a la analogía del gran laboratorio mundial que se convirtió la pandemia, y si no se hubiera dado, posiblemente no hubiéramos podido darnos cuenta de que algunos de los discursos que se tejieron en cierta época en educación y en pedagogía se planteaban la desaparición de la escuela, el reemplazo de los maestros por espacios y aulas totalmente individualizadas, y que la familia iba a acopar ese espacio en primera instancia porque los maestros ya no íbamos a tener la vigencia que teníamos. Eso fue un discurso muy recién empezado, el boom de las tecnologías en la década de los 80, y de ahí incluso el mismo temor de algunos de algunas personas de nuestro gremio cuando decían: un momentico, lo que se está hablando es de una tecnologización pensando en reemplazar el talento humano que tenemos. Ya la pandemia nos demostró que no, necesitamos a unos maestros amorosos, unos maestros que entiendan a nuestros estudiantes, que sean los mediadores de esas relaciones y de esas interacciones. Y ese es el gran reto que tenemos en este momento, en ese espacio, es empezar a visualizar qué nos espera y a dónde tiene que llegar esas enormes posibilidades de construcción de sujeto que tenemos en nuestros espacios escolares. Muchas gracias, decano. Queda muy claro el interrogante con respecto a la función también de los maestros, a la vida misma en la escuela y en la necesidad de regresar a ese encuentro con nuestros niños y niñas. Continuando entonces, en este sentido, quiero contarle algunas apreciaciones de la estudiante Lucía Posada Acevedo. Profe, buenos días.
Muchas gracias. Profe, no me puedo conectar. Tengo un tío muy enfermo y mi mamá no me deja ir al colegio. ¿Usted está en el colegio? Lucía, buenos días. Sí, yo estoy en la alternancia. Profe, yo le quiero mostrar un diente que se me cayó. Recuerda que el otro día usted me lo guardó para que el ratón Pérez me lo cambiara por un regalo. Como yo no puedo ir al colegio, le voy a mandar una foto del diente. Usted me la puede guardar. Claro, Lucía, con mucho gusto. Este es un testimonio de los sentimientos y las emociones que entraña la presencia de un maestro alrededor de sus niños y sus niñas. En este orden de ideas, decano, ¿qué perspectivas siente usted, qué percepciones tiene frente a usted al regreso de nuestros estudiantes a la escuela? Bueno, yo no sé si algunos de ustedes que están acá y nos están acompañando, nos están oyendo, ya han tenido la posibilidad de esta alternancia. Yo lo que imagino, yo no he tenido la oportunidad de ver las instituciones educativas o de conocer un espacio donde ya los niños hayan llegado por primera, nuevamente, retornen nuevamente a los espacios escolares. Pero yo lo que me imagino es una inmensa felicidad en sus ojos. Una inmensa alegría al encontrarse nuevamente, como lo dicen las narrativas que hemos estado escuchando en el transcurso de este espacio, de niños y niñas felices porque pueden reencontrarse con esa persona maravillosa que son nuestros maestros y maestras. Pero es que miren, si nosotros hacemos ese ejercicio de reflexionar y pensar históricamente todos estos ejercicios, recordemos que la relación del maestro siempre ha sido una relación amorosa, una relación afectiva en el que se tejen situaciones en las cuales yo asumo una serie de situaciones muy bellas que se plantean en función de tengo un vínculo con esa persona. Yo voy a dar, yo creo que yo voy a tener como una infidencia y es que creo, pero yo no sé si estaré errado, pero yo veía a mi profesora de primer grado, la profesora Fabiola. Por cierto, era una persona muy joven en el momento en que yo suponía que había acabado de egresar de la escuela normal en su época. Y yo la veía como un ser maravilloso, yo la veía encantadora, para mí era hermosa, yo no veía la hora de llegar al otro día a escuchar esa voz maravillosa de esa profesora que admiraba tanto. Y creo que todos nosotros hemos tenido un maravilloso recuerdo de nuestra primera profesora de primeros grados. Es porque siempre se teje ahí una relación afectiva, una relación amorosa. Y en cierta manera, Herbart lo dice en su tratado sobre pedagogía general. Hay un ejercicio, si no estoy mal y la traducción es correcta, al menos de la versión que leí, él planteaba que el ejercicio de educar es un ejercicio de seducción, en el sentido de querer que nuestros estudiantes se sientan fascinados, atraídos por ese conocimiento. Pero miren que la seducción siempre conlleva una expresión amorosa, una expresión de querer decirle a nuestros estudiantes, mira, el conocimiento es importante, es valioso, va a llenar tu vida, te va a hacer otro ser humano diferente, te va a transformar y yo quiero acompañarte en ese ejercicio. Por eso es tan importante el volver a nuestras instituciones educativas, obviamente con las debidas condiciones de bioseguridad que se tienen que estar dando en este momento y garantizando la vida de nuestros maestros y maestras, que eso es
es claro y tenemos que tener, y que eso ha sido, creo que todos estamos de acuerdo con que la vida y la protección de la vida tanto de nuestros niños como de nuestros maestros es fundamental. Pero creo que es sin lugar a dudas fundamental ese encuentro y esa mediación de la palabra. Porque es que en estos espacios también hay algo, y es que todos nos hemos dado cuenta que si bien yo soy un defensor del uso de estos medios para aprovecharlos en la educación y aprovecharlos didácticamente, también es cierto que tiene que, esto a veces también, y las investigaciones mismas lo dicen, Liliana, que también conoce muy bien del tema por su formación doctoral, conoce que hay investigaciones que nos han demostrado que estos espacios también son distractores. Son espacios donde, claro, el color, el color, la disposición de los elementos gráficos en la pantalla, la misma forma de leer, a veces causan ciertas distracciones que infortunada o afortunadamente, dependiendo de para qué yo lo vaya a utilizar, pues pueden crear a veces distorsiones si nosotros no estamos lo suficientemente preparados para lidiar con esto. Es claro y es fundamental, por ejemplo, entender cuáles son las lógicas del uso de los medios y las tecnologías en estos espacios, pues para que no terminemos con los niños haciendo cualquier otra cosa que no es la tecnología. Hay un especial, qué pena voy a terminar haciéndole propaganda a una plataforma digital, pero bueno, es porque ahí está alojado aquellos que tienen Netflix. Yo les recomendaría que se vieran, por ejemplo, el dilema de las redes sociales. Si usted ve, hay unos enormes peligros en el desarrollo de estas tecnologías y en que nuestros niños y jóvenes estén en esos espacios si no están lo debidamente formados para entender que estos espacios pueden ser muy importantes y pueden ser interesantes y nos pueden aportar mucho, pero pueden ser adictivos, y casi que lo que terminan creando son adicciones, polarizaciones, porque lo que buscan es tener consumidores, no tener personas críticas frente a lo que se está mirando en esas redes. Entonces, por eso es fundamental, es importantísimo. Cuando yo miraba el dilema de las redes sociales y escuchar incluso los mismos ejecutivos que crearon o hicieron parte de esos proyectos tecnológicos, alertando a la sociedad sobre qué es lo que tenemos que hacer los padres de familia, las instituciones escolares para alfabetizar y para un desarrollo crítico de estos espacios, entendemos la importancia de que nuestros niños estén nuevamente en la escuela, que abracemos a nuestros niños, y porque creo que aquí hay algo que se pierde. No es lo mismo también sentados en estos espacios al poder explorar. Yo sé que podemos explorar también en estas redes, que podemos explorar muchísimas cosas, claro, es casi que infinito lo que hay ahí, pero el explorar ese espacio del patio, el explorar con mis compañeros lo que están hablando, lo que están pensando, crea unas condiciones y unas lógicas muy interesantes para poder entender el mundo en el que vivimos y estamos insertos. Ahora, yo creo que vamos a tener, de hecho, justo hoy salió en el periódico El Colombiano un aporte mío que se hacía frente a qué era cuál es lo que tenemos que hacer frente a este retorno. Y yo considero que es innegable que los estudios han empezado a mostrar que nuestros niños han estado seriamente afectados y no solamente en Colombia, voy a hacer la aclaración, es en todo el mundo. Incluso en países donde tenían una cultura muy fuerte del uso de los medios y la tecnología y enormes posibilidades de conectividad, han demostrado que el aprendizaje de los niños se ha reducido en un 22-23%. Eso nos implica que vamos a tener que tener un reto en nuestras instituciones educativas, a ampliar los escenarios. Los docentes territoriales van a tener que hacer unos esfuerzos adicionales por proponer
ambientes adicionales de aprendizaje que fortalezcan y le ayuden a esos niños un poco a recuperar esos escenarios, esos espacios, esas habilidades, competencias y conceptos que dejaron de percibir en estos espacios. Eso nos demostró que somos fundamentales, que el maestro tiene que estar en las aulas de clase, porque si bien en los discursos de los últimos años habíamos hablado de que los maestros somos mediadores de ese conocimiento, somos mediadores de la palabra, y que no éramos el centro del conocimiento, sí somos aquellos que podemos empoderar, motivar, desarrollar en nuestros niños habilidades para que exploren ese conocimiento y realmente sea pertinente a sus procesos de aprendizaje. Muchas gracias, decano. En ese orden de ideas, entonces me permito citar al neurocientífico Francisco Mora en su texto Neuroeducación, en el cual nos hace una invitación muy especial a los maestros, y es no perder esa conexión de nuestras neuronas espejo con los estudiantes, es atraparlos a través de la voz, del afecto, del amor, generar en ellos la empatía, la capacidad de ver en el otro la compasión, el altruismo. Es la mirada que hoy volvemos a poner sobre estos procesos educativos, y en este conversatorio de personajes maestros, hoy el decano nos ilustra de una manera amplia cómo la presencia del maestro en la vida de un estudiante, de un niño, de una niña, marca su trayectoria el resto de su vida. Quiero compartirles otra narrativa muy especial. Niños, niñas, buenas tardes. Recuerden felicitar a Samuel, hoy está cumpliendo 6 años. Dice Lucía, amiguitos, prendamos la cámara. Samu, feliz cumpleaños. Cantemos pues el cumpleaños. Gracias. Pero, ¿y la torta? Cuando volvamos al colegio, yo le digo a mi mamá que nos lleve la torta y nos cante el cumpleaños en el salón. ¿Cierto, profe? Sí, claro, Samuel. Es evidente entonces la necesidad del contacto, del espacio, de la conexión que los niños y las niñas tienen en el aula de clase para sus relaciones sociales, para potenciar sus interacciones. No sé si el decano tenga alguna otra observación al respecto o quiere que le continúe leyendo las narrativas. Yo creo que hemos hecho como énfasis como en varios de los elementos que ya planteamos ahí, pero esta narrativa que acabas o estas frases que acabas de leer, por ejemplo, en el de su pastel de cumpleaños, mire, refleja algo que posiblemente tal vez muchos niños no tienen sino en el espacio de la escuela. A mí me parece, yo cuando he tenido la oportunidad de trabajar con algunas de ustedes que tienen relacionamientos con los niños, a mí me parece muy bello cómo hay una preocupación fundamental porque esos niños se sientan amados y se sientan queridos y se sientan acogidos. Todos, creo que yo no estoy diciendo nada nuevo a lo que ustedes ya de pronto saben, en los escenarios de la prensa, en los foros de discusión, nos hemos dado cuenta cómo, por ejemplo, infortunadamente el maltrato infantil se incrementó en este tiempo de pandemia, ¿cierto? Porque la escuela, como les decía, que era ese espacio de acogida, dejó no lo pudimos tener disponible. Nos vimos abocados a que nuestros niños a veces estuvieran en entornos hostiles. Y el tener, como hemos planteado en esta mañana, un maestro o maestra amorosos, dispuestos siempre a estar preocupados por nuestros niños y niñas, hacen que sea muy importante el entorno escolar. Ahora, aquí yo creo que también eso nos da un reto muy complejo,
y es cómo vamos también a recomponer esas relaciones y un poco esas rupturas que se han dado en estos espacios. Y hago alusión un poco, es porque si bien aquí se dio un fenómeno que yo no sé, y estoy casi seguro que todos lo vivenciaron. Pudimos ingresar a las casas de nuestros niños. Así muy tangencialmente. No lo habíamos hecho. Recibíamos al niño o niña, lo saludábamos, estábamos con él y posiblemente por comentarios de ellos podíamos recibir información de situaciones complejas en sus casas. Sin embargo, el hecho de poder usar estos escenarios y que en algunos momentos eventualmente se encendiera la cámara o incluso dejaran un micrófono abierto, tal vez nos dejó y nos evidenció condiciones difíciles de nuestros niños y niñas, espacios inadecuados para poder estudiar, situaciones incómodas. Una vez una profesora me decía, la niña estaba en clase y la mamá le llama a decirle, bueno, un momentico, pues ya va a acabar para que me ayude en el aseo dentro de la casa. Entonces, uno dice, ¿dónde está de pronto o ese espacio de colaboración que tiene el padre de familia con la formación o el compromiso que tiene el padre o madre de familia con la formación de sus hijos? Obviamente no fueron en todos los casos, para que no se vaya a interpretar que estamos diciendo que no hubo compromiso. Lo que estamos diciendo es que la escuela y en los espacios escolares, el aula de clase, es el espacio propicio para que puedan estar nuestros niños, es el lugar adecuado y por eso ellos valoran tanto el poder retomar y estar ahí. Muchísimas gracias. Ese aporte nos trae entonces la reflexión y es cómo la escuela entró a las casas de nuestros niños y niñas y pudo develar un sinnúmero de situaciones favorables o desfavorables para los procesos de formación de nuestros niños y niñas. Continuando entonces con las narrativas, quiero comentarles esta. Profe, disculpe, ya me tengo que desconectar. Mi hermanito necesita el celular porque en bachillerato ya van a empezar la clase. Bueno, que tengas buen día. Muchas gracias. Ah, profe, y mañana no me puedo conectar. Voy para el entierro de una abuelita. Tomás, lo lamento mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Estas son las situaciones, las revelaciones de día a día en nuestras aulas de clase virtuales, en nuestros espacios sincrónicos, por los cuales los niños y las niñas se enfrentan a situaciones de dolor en medio de sus clases, en medio de compartir estas situaciones en estos espacios. También hemos tenido la presencia muy de la mano de muchas familias que acompañan, que hacen la vez de profesora en su casa de sus niños y sus niñas, que son los padres, las madres o los adultos, las madres o los adultos cuidadores. Miremos esta narrativa. Profe, buenos días, soy Marcela, la mamá de Susana. Te agradezco mucho las actividades que ha realizado con mi niña y sus compañeritos. Me gustan las actividades del campamento lector, porque los niños se divierten, se relajan, participan y aprenden. Porque las primeras guías eran mucho trabajo. Yo no conocía todas esas actividades que ustedes hacen en el colegio. Profe, también le quiero decir que las llamadas a las casas que ustedes hacen nos ayudan mucho. Nos motivan y motivan a nuestros hijos a que se conecten a las clases. Eso sí, los días que podemos. Muchas gracias, profe.
la felicito, porque en medio de tanta dificultad se nota su alegría y su esfuerzo por enseñarle a nuestros hijos. Vemos entonces la presencia de la familia Decano en este proceso que antes estaba un poco más invisible y que ahora se hace presente. ¿Cómo ha visto usted el acompañamiento de las familias en los procesos educativos mediados por las TIC? Bueno, profesora Liliana, yo creería que, a ver, es una pregunta difícil de responder porque, a ver, nosotros los académicos, tú sabes, solemos hacer de pronto afirmaciones cuando ya tenemos un estudio que nos permita plantear qué tanto o cuáles fueron las razones o cómo estuvo el acompañamiento. Yo creo que habría sido muy interesante y todavía creo que habría tiempo de poder tener un análisis de todos los factores que nos permitieran conocer cuál ha sido ese compromiso de padres padres, madres, cuidadores en este trabajo. Desde una perspectiva a priori, yo plantearía es que nuestros padres de familia se han dado cuenta de lo duro que es nuestro oficio, de lo difícil que es, porque es claro que además de el papel de mediadores con ese conocimiento, de fortalecer el proceso de aprendizaje de nuestros niños y de estar en la perspectiva del aprendizaje y de la enseñanza, pues nuestros padres de familia se han dado cuenta que también somos cuidadores en ese espacio, pero somos a veces el psicólogo, somos la persona que casi que a veces un trabajador social. No estoy diciendo que estemos reemplazando porque no estamos formados para eso. Un psicólogo es un psicólogo, un trabajador o trabajadora social tiene unas formaciones. Lo que estoy diciendo es que a veces tenemos que desarrollar una serie de competencias que nos imponen unos retos muy complicados. Ahí también se creó una situación muy compleja, porque muchos de nuestros padres y madres de familia estaban haciendo trabajo en casa e implicó lo que tú misma leías hace unos momentos, que era un equipo para las 4 personas que estaban en el hogar. Muchos tuvieron que hacer inversiones onerosas para poder darle la posibilidad a sus otros 2 niños más el trabajo en casa que pudieran estar desarrollando las actividades. Entonces, así los padres de familia quisieran hacer todo lo posible, pues se vieron abocados a condiciones muy difíciles, muy precarias. Lo que tenemos que plantear y lo que tendremos que mirar es más que preguntarnos cuál fue o cómo se vio el compromiso, porque realmente sería muy complicado yo poder responder esa pregunta. Lo que tendríamos que mirar es cuáles son esas condiciones estructurales que impidieron que nuestros padres de familia o algunos de nuestros padres de familia no pudieran hacer el acompañamiento que querían y que deseaban hacer. Obviamente, lo que ha mostrado profesora Liliana, esto que nos has presentado en el día de hoy, estas narrativas, es que la pandemia nos mostró y desnudó las profundas inequidades que tiene este país, que han sido históricas, pero que se han agudizado. Por ejemplo, como desde hace ya algún tiempo, en ciertos estados de bienestar, Internet ya es un derecho fundamental, ¿ya? Nosotros acá todavía estábamos asumiendo que era un accesorio adicional para nuestras casas. El tener dispositivos tecnológicos se asumía que era algo adicional a los enseres que teníamos y no elementos propios para la educación, para el trabajo o incluso para la misma formación política y ciudadana. Entonces, ya lo que nos damos cuenta es que debe haber una serie
condiciones que permitan que la población colombiana pueda acceder a estos elementos. Pero claro, si tenemos ya dificultades incluso en el mismo acceso para tener los 3 alimentos diarios, es que eso es lo otro un poco que hemos dejado pasar en el día de hoy, es que las instituciones educativas también eran el espacio en el cual muchos de nuestros niños tenían la única comida del día. Yo conozco zonas de la ciudad en las que eso se dio, poblaciones vulnerables, víctimas de desplazamiento, sus padres, trabajadores informales que si antes tenían dificultades para alimentar a sus familias, ahora se vieron en una condición peor. Entonces, yo creo que más que hablar del compromiso, que obviamente creo que nuestros padres de familia muchísimo no estaban preparados, porque es que para eso estudiamos y nos formamos en nuestras universidades 5 años, para enfrentarnos a estos enormes retos. Yo quisiera que todos recordáramos, nosotros promocionamos un video en el marco del Día del Maestro en la facultad, y una de las frases que planteábamos es: ¿usted recuerda el miedo que sintió en su primera clase? Es que es un compromiso complejo, difícil. Yo creo que todos nosotros sentimos miedo cuando es la primera clase del año, cuando es un grupo nuevo que no conocemos a esos, y no es solamente en primaria, en bachillerato, en la universidad, todos sentimos ese mismo sentimiento, no sé si de miedo, pero sí de incertidumbre frente a qué nos vamos a encontrar, pero nos estamos encontrando con ellos. Y a pesar de que nos preparamos durante 5 años, y en eso incluso ya estaban las prácticas, entonces con mayor razón la preocupación, tal vez no tienen los padres no tenían la incertidumbre de encontrarse con un desconocido, con un niño o niña que no conocían, pero sí tenían la enorme incertidumbre de saber qué era lo que necesitaban ellos, qué era lo que tenían que aprender. Y nosotros nos tomamos eso. Entonces yo creo que debió haber sido una situación compleja, y eso estará explicando también los bajos índices de aprendizaje que hemos tenido durante estos meses. Mire, yo, por ejemplo, al analizar un proyecto de ley que se estaba, que creo, pues no sé en qué irá, pero yo he sido crítico de ese, cuando lo leía del homeschool, es entregarle la educación de nuestros niños y niñas a personas que pueden tener muy buena intención, como son nuestros padres de familia, pero no sabemos, ellos no tienen la preparación que tenemos nosotros durante 5 años. El esfuerzo que hemos desarrollado, los cursos permanentes de formación y capacitación, y así se tenga una muy importante compromiso con nuestros hijos. Eso es innegable que los aprendizajes que hemos adquirido por la experiencia, por la teoría, por el conocimiento en nuestras escuelas normales y en nuestras universidades es fundamental para que los niños desarrollen esas habilidades, competencias, actitudes, conocimientos que necesitamos en el espacio de la escuela. Un poco para resumir este fragmento, profesora Liliana, es sí, tenemos que tener padres comprometidos, y creo que esta pandemia nos implicó que ellos se dieran cuenta y valoraran el trabajo tan importante que hacemos nosotros en las aulas de clase, pero también les implica que ellos ya sepan que hay unos compromisos de corresponsabilidad que tenemos con la educación de nuestros hijos. Lili, permítame, estamos a través de ievillafloraradio.com en el diálogo con el decano de la Facultad de Educación Wilson Antonio Bolívar, la doctora Liliana María del Valle, docente de la Institución Educativa de Villaflora. 10 de la mañana, 47 minutos. Agradecemos a todos quienes han estado en esta verdadero conversatorio. Estoy
pasmado escuchando todas estas muy buenas expresiones que nos han entregado en torno a la educación. Saludamos a Adriana Miera, a Blanca Elena Vargas, a Carolina Prada, al profe Dani Andrés Parias, a Diego Ordóñez, Edith Susana, Eugenia Ramírez, en fin, todos los que están presentes en este escenario, y simplemente era darle también pues como esa voz de que estamos ahí para que ustedes sigan enriqueciendo este espacio, mi estimada doctora Liliana y doctor Wilson Antonio Bolívar, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, profesor Oscar. Vamos entonces, decano, a retomar un poco el tema en torno a las mediaciones pedagógicas y escuchamos la siguiente narrativa. Profe, le subo la guía de aprendizaje de matemáticas al Classroom. Profe, ¿le puedo mandar las fotos al WhatsApp? Al de mi mamá. Profe, ya están las evidencias en el Classroom. Ya me las calificó. Profe, muchas gracias. Estuvo muy buena la clase. Decano, ¿cómo se sueña usted una educación apoyada en las TIC desde el aula de clase presencial? Bueno, a ver, yo lo que creería es que, pues lo primero que me soñaría es que pudiéramos tener todas nuestras instituciones educativas de la ciudad y del departamento y del país, aulas enriquecidas con tecnología, pero con profesores que efectivamente podamos y sepamos y estemos formados para utilizar esas tecnologías. No hacemos nada, y ustedes mismos, mis colegas, que estamos acá en este espacio, no hacemos nada si tenemos una pantalla gigante en nuestro salón, tenemos robots, tenemos sensores, tenemos internet de alta velocidad, si estamos reproduciendo simplemente un video de YouTube. No, para eso no se necesita enriquecer un aula. Yo creo que lo que tenemos que plantear, y en eso la profesora Liliana y yo lo sabemos porque nos formamos en un grupo de investigación que tenemos esas claridades, es usted tiene que saber mucha biología, tiene que saber mucha química, mucha física, tienes que saber muy bien la lengua castellana, las matemáticas, para tú poder saber qué puedes hacer en eso, con esas herramientas. Pero sobre todo, y adicional a eso, que tienes que saber muy buenas matemáticas, muy buenas ciencias, muy buenas reflexiones en la geografía, la historia, en general las ciencias sociales escolares. Es que tú tienes que saber la disposición didáctica, la disposición de los materiales didácticos. ¿Cuáles son las perspectivas didácticas que te estás pensando? ¿Cómo hacer una planeación didáctica? Está demostrado, por ejemplo, los estudios de FEO, de las perspectivas didácticas de Klafki, es que nosotros tenemos que hacer un ejercicio reflexivo frente a ese papel que tienen las didácticas. Yo puedo tener toda la tecnología del mundo, pero si no sé hacer nada con eso, o estoy replicando modelos modelos basados o fundamentados en la enseñanza y no en el aprendizaje, ya de entrada ya tenemos una situación complicada, difícil, y que efectivamente pues no estamos logrando los objetivos que nos hemos propuesto. Por eso en una época se planteaba algo que la UNESCO ha estado planteando, y es las ciudades del aprendizaje, cómo nuestros espacios escolares, los espacios de las ciudades se constituyen desde el paradigma del aprendizaje, cómo estimulo la curiosidad. Yo se los recomiendo, si no lo han podido leer, de Michael Moore, un cineasta, productor de cine norteamericano, que hace un fragmento muy corto. Realmente pues el programa es más largo, pero el fragmento de este video lo pueden encontrar en YouTube, son más o menos unos 15 minutos, y retrata
qué es lo que es o cómo es el aprendizaje en Finlandia. Yo no estoy y no quiero afirmar que nosotros nos podemos comparar, pues porque las condiciones sociales, las condiciones de salarios, las condiciones de apropiación y entrega de materiales en esas instituciones es completamente distinta a nuestro contexto. Pero lo que yo sí tengo claro y que aquí perfectamente podemos hacer es cambiar las formas y los modelos como nosotros nos acercamos a los niños, más en el ejercicio de la exploración. En ese mismo video se veía como le decían a los estudiantes, les preguntaba Moore, ¿ustedes hacen tareas? Nosotros no hacemos nada, no nos llevamos tareas para las casas. Y si los niños quieren reemplazar la actividad del salón por jugar, por salir a jugar al patio, salen a jugar al patio. Y entonces usted va reemplazando una clase por salir. No es que los niños salgan al patio a jugar por jugar. Es que disponemos de una actividad didáctica que potenciando el juego, ellos puedan jugar, pero puedan explorar. O sea, se hagan las dos cosas. El desarrollo, no y que yo he sido un crítico muy asiduo de esto, y en todo espacio en el que llego digo exactamente lo mismo. De hecho, ahora que nuestra facultad tiene la presidencia de ASCOFADE, de la Asociación de Facultades de Educación, yo se lo decía a alguien que estaba pensándose otra cátedra adicional, imagínense, ya con todas las cátedras que tenemos, que cátedra, la parte cátedra financiera, que todo eso, ya se estaban pensando otra cátedra adicional, que era en la cátedra de educación emocional, creo que es el título del proyecto. Y yo le decía, bueno, el problema de ustedes los políticos es que siempre creen que van a solucionar un problema de la escuela con una cátedra más, y lo que terminamos es atiborrando a nuestros niños de más deberes, de más actividades, a nuestros profesores de más cosas que dificultan y crean unas relaciones burocráticas complejas, cuando lo que teníamos que tener es un currículo mucho más simplificado, mucho más simple, y que desarrolle la resolución de problemas y el desarrollo de proyectos, que interrelacione todos los conceptos. Pero eso, y si eso pudiera ser así, podríamos tener un ambiente de desarrollo de tecnologías muy potente, muy interesante. Bueno, tal vez algunos de ustedes no estén y no compartan mi posición y piensen que es mejor tener que de 8 a 9 matemáticas, que de 10 a 12 lengua castellana, y segmentando eso. Pero claro, eso era para unas condiciones en el siglo XIX, donde la revolución industrial pensó que segmentando los espacios se era más productivo. Y yo creo que la educación no es de productividad, la educación es de lograr la reflexión en torno a los objetos de conocimiento y la profundidad en torno a esos objetos. Muchas gracias, decano. Usted retoma un elemento muy importante, y es el valor de ese maestro, su ética profesional, su idoneidad profesional para servir los espacios de formación que corresponden, acordes a la formación que tuvo en su licenciatura. Creo que las didácticas atienden también a esos saberes especiales, a esos saberes específicos, y la idoneidad del maestro juega aquí un papel fundamental. Ya para ir cerrando este espacio tan especial de esta reflexión en torno a las interacciones, a las mediaciones, quisiéramos entonces hacerle una pregunta, y es: ¿qué extraña usted de la universidad en este momento? ¿Qué quisiera volver a retomar de la universidad, de ese espacio? Pues los estudiantes, definitivamente, que son la razón de ser de nuestros espacios, ¿cierto? El poder conversar con ellos, porque miren, es indudable que a veces uno empieza a tener nuestro mundo en la medida en que vamos avanzando en nuestra edad, vamos entrando a ciertas lógicas. Y lo maravilloso de la interacción con nuestros estudiantes es que son como son especies de puentes en el tiempo. Es que ellos nos permiten estar planteándose y mirar
cuáles son las lógicas de lo que se entiende en el mundo contemporáneo. Otra infidencia también, yo a veces quería pensar y entender un poco muchas de las lógicas que se están dando en este momento en el país y me sentaba a conversar con mi hija, a falta de poderme reunir con mis estudiantes en las aulas de clase y escucharlos de primera voz y entender las lógicas de lo que están pensando frente a la situación del país. Y es eso, la interacción con ellos, el conversar, el discutir en los espacios y en los escenarios, en entender cómo están aprendiendo ahora. Es innegable que se está aprendiendo de una manera distinta. A mí me sorprende cuando yo escucho a muchos de nuestros estudiantes, venía haciendo el trabajo, venía leyendo el libro y el trabajo en el celular. Pues a mí todavía me parece muy complicado ir con un aparato de estos y ir leyendo. Esto para mí es pequeño, yo prefiero una pantalla grande y obviamente todavía sigo amando muchísimo mis libros impresos, pero ellos ya prefieren tener este aparato y son capaces de ir en el metro o en un bus haciendo el trabajo de clase en esto. Nosotros no tuvimos esa oportunidad, entonces son lógicas distintas de hacer las cosas y tenemos que conocerlas. Frente a los juegos, cuando a veces los niños, una sobrina me planteaba una serie de juegos o me hablaba de las bandas coreanas X, Y, Z y yo decía, no sé nada de eso. Tengo que saberlo es porque estoy con ellos. Si los maestros queremos que nuestros niños aprendan, tenemos que escucharlos y tenemos que saber qué es lo que están pensando y qué es lo que están y con qué se están relacionando, porque nuestras lógicas de adultos van en un sentido diferente al que tal vez ellos están desarrollando. Decano, muchísimas gracias. Retoma elementos muy importantes en torno a las interacciones, a ese maestro amoroso que necesitamos cada vez más y esperamos pronto poder volver a encontrarnos en la escuela, en la universidad, que ese abrazo que hoy es simbólico lo podamos hacer de corazón a corazón. Le agradezco inmensamente su tiempo, su espacio, a todas las personas que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. Son reflexiones que vamos a seguir haciendo en el programa Personajes Maestros de manera mensual. La emisora de la institución educativa Villaflora les da un agradecimiento especial. Decano, espero poderlo ver muy pronto en los corredores de la universidad y darle un fuerte abrazo. Yo también, mi apreciada Liliana, y a todas mis colegas que estuvieron aquí en el día de hoy, aquellas con las que he tenido la oportunidad de trabajar en investigación, muchísimas gracias por haber estado acá y bueno, esperemos que, y no se les olvide que su Universidad de Antioquia es su casa y allá siempre podrán estar. Si son egresadas, tenemos la silla del egresado, tenemos las actividades de cursos de formación que algunos de ellos incluso son gratuitos, ni siquiera son pagados, son gratuitos. Las actividades de conferencias y si no lo son, las adoptamos o los adoptamos porque los queremos tener allá en nuestra universidad. Muchas gracias, decano, muchas gracias a todos por este espacio, que tengan un buen día. Claro, que estén bien. Recuerden, esta es ievillafloraradio.com. Muchísimas gracias al doctor Wilson Bolívar, decano de la Universidad de Antioquia, igualmente a la doctora Liliana del Valle, a quienes estuvieron presentes en este espacio, invitarlos para que sigan en sintonía de ievillafloraradio.com. Yo soy su amigo del aire, Oscar Alejandro Rincón Carvajal, y los dejo en la mejor programación que tenemos ahora acá en ievillafloraradio.com. Que estén muy bien y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y felicitaciones. Para servirles, profesora Linda, con mucho gusto. Me encanta verla por acá, Liliana, la felicito y qué espacio reflexivo tan maravilloso. Muchas gracias, es un espacio pensado para ustedes. Muchas gracias, un feliz día para todos. Que esté muy bien. Igualmente.
Hasta luego, muchísimas gracias.